El estudio del viernes le puse como título El Espíritu Santo y sus funciones. El de hoy se llama Frutos del Espíritu Santo. Y vamos a ver por qué. Vamos a leer aquí en Marcos 1, del 6 al 8. A ver qué nos dice aquí en Marcos. Marcos 1, del 6 al 8, y dice, Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. O sea, ¿se refería a quién? Al Señor Jesucristo. Veamos cómo estaba vestido Juan, mis hermanos. Tenía un cinturón de cuero alrededor de su lomo, o sea, alrededor de la cintura, ¿no? Y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. O sea, ahí ya se está refiriendo al Señor Jesucristo. Juan se sentía indigno servirle al Señor Jesucristo. Dice, yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él, o sea, el Señor Jesucristo, os bautizará con el Espíritu Santo. Él bautizaba con agua para perdón de pecados. Dice, pero el que viene detrás de mí, o sea, el Señor Jesucristo venía bautizando con el Espíritu Santo, ¿sí? O sea, ya era diferente, o fue diferente, mejor dicho, el bautismo, ¿sí? Ahora vamos a leer a ver qué nos dice aquí en Hechos 1, 4 y 5. No sé si alguien guste leer, o si no, para leerlo yo. 1, 4 y 5, hermanito. Sí, Hechos 1, 4 y 5. Dice, y estando reunidos con ellos, les dio las órdenes, no se retiren de Jerusalén, sino sigan esperando lo que el Padre ha prometido, acerca de lo cual oyeron de mí. Porque Juan en verdad bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en Espíritu Santo, no muchos días después de esto. Ajá. Hasta ahí. Hasta ahí. Ok, dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, ¿oíste de mí? Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Cuándo fue cuando fueron bautizados? Eso se los dijo a los apóstoles. ¿Y cuándo fueron bautizados los apóstoles? El día de Pentecostés, el día que estaban reunidos, unánimes, en el aposento alto. Ahí fue donde llegó las lenguas de fuego, y ahí fue donde fueron bautizados. Ahí ya fueron bautizados con el Espíritu. O sea, ya
las lenguas de fuego representaban o simbolizaban el Espíritu Santo. Acuérdense que los símbolos del Espíritu Santo es agua, fuego, paloma, y ya se me olvidó el otro símbolo. Pero son 4 símbolos. Entonces los apóstoles fueron bautizados con el Espíritu Santo. Ahí cuando estaban reunidos en el aposento alto fue cuando les llegó el Espíritu Santo en lenguas de fuego, y ahí fue donde fueron bautizados. Y a partir de ahí pudieron salir ya con poder a bautizar, porque antes no lo hubieran hecho. Es que sin el Espíritu Santo pues no se puede hacer nada. Entonces, ya ellos pudieron salir a bautizar, a convertir personas, porque ya recibieron el Espíritu Santo y porque ya pudieron hablar en lenguas. ¿Para qué? ¿Para qué pudieron hablar en lenguas? Para que se pudieran comunicar con cada uno de diferentes lugares. ¿Se imaginan que nosotros nos pudiéramos comunicar con personas de diferentes lugares para poderles hablar del Evangelio? Pues sería bonito, sería agradable, sería algo extraordinario podernos comunicar con otras personas que no sean de aquí de México. Y ellos así fue como pudieron tener comunicación con personas de diferentes nacionalidades. Y fue como pudieron, de esta manera, poder predicar y poder convertir a muchos, poder sanar enfermos, poder levantar muertos, pero por obra del Espíritu Santo, porque ya habían recibido el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es poderoso, mis hermanos. Y fue como ellos de esa manera desarrollaron su ministerio, porque recibieron el Espíritu Santo. Si no, no lo hubieran hecho, porque no había nada que les diera ese poder. Bueno, entonces leímos Hechos 1, 4 y 5. Vamos a leer Hechos 2, 38. Vayamos poniendo atención. Hay que ir poniendo atención qué nos dice cada texto para ir entendiendo. Bueno, leo, mi hermano. Dice, Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Hasta ahí, mi hermano. 38. Sí, mi hermana, gracias, Siena. Yo voy a leer desde el 36. Ajá. Del 36 al 38 para que quede más, más claro, ¿no? Okay. Dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios les ha dado Señor y Cristo. Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro, a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Esa palabra de que ¿qué haremos? Y dice que se compungieron, o sea, se sintieron mal, pues, se sintieron mal, sintieron arrepentimiento. Y dice, hermanos, ¿qué haremos? Les preguntaron a los apóstoles. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense
cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Fíjense lo que les contestó, la respuesta que les dio Pedro fue que se bautizaran, para que recibiesen el don del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir la palabra don? Pues quiere decir que para que recibieran el Espíritu Santo, para que fueran dignos de recibir el Espíritu Santo. Entonces quiere decir que cuando tú te bautizas o cuando tú te bautizaste, en esos momentos fuiste digno o digna de recibir el Espíritu Santo. Por eso fue que su respuesta de Pedro fue esa. Dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Fíjense, entonces les digo, ya creo que con esto nos queda claro lo que yo les decía el viernes, ¿no? Cuando tú te bautizas, recibes el Espíritu Santo. Antes no lo puedes recibir, ¿por qué? Porque primeramente no te has convertido. Y por lo tanto, no vas a aceptar bautizarte. Y si no te bautizas, no recibes el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, aquí lo estamos ya comprobando lo que les dice Pedro. Bautícense para perdón de pecados y para que reciban el don del Espíritu Santo. Y la palabra don quiere decir, merecedor del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, pues creo que vale la pena primeramente creer y luego bautizarte para que recibas el Espíritu Santo. Porque si no crees y no te bautizas, no recibes el Espíritu Santo. Por lo tanto, no te vas a levantar. No te vas a levantar en aquel día cuando venga el Señor Jesucristo. ¿Por qué no te vas a levantar? Porque no has recibido el Espíritu Santo. Así de fácil. ¿Sí? Entonces es muy importante el creer y bautizarse. Porque también puede ser que creas, pero luego hay ideas en la cabeza que hay quien dirá, dice, bueno, yo ya soy creyente, pero no me bautizo, yo no quiero bautizarme. Ahí está. Entonces sale lo mismo como si no hubieras creído, porque no has querido o no has querido bautizarte. Entonces es muy importante el que creas y te bautices, porque si no, en aquel día no va a haber nada ni nadie que te levante de entre los muertos, porque no tienes el Espíritu, que es el que te da o te dará la fuerza para que te levantes. Así que es inútil de que te bautices, o mejor dicho, perdón, que creas, pero que no te bautices. Entonces tiene que ser el creer y bautizarse, porque si no, no tiene ningún caso. ¿Ok? Ahora vamos a leer aquí en Hechos 10, 47 al 48. Leo, Leo, hermano. a A ver, mi hermano, es hermanita. Hechos 10, 47 y 48. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Ajá. Dice, entonces respondió Pedro, ¿puede acaso
a alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Porque allí, aquí en el encabezado de esta mi Biblia dice, el Espíritu Santo desciende sobre los gentiles. Por eso es que Pedro les dice, entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Pregunta Pedro. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Como que de agradecimiento, estas personas que recibieron el Espíritu Santo, que se bautizaron y recibieron el Espíritu Santo, como que quedaron agradecidos con Pedro. Y por eso incluso le dijeron que se quedara por unos días ahí con ellos, porque fue una forma de agradecimiento con Pedro, porque pues recibieron el Espíritu Santo. Es que recibir el Espíritu Santo, mis hermanos, no es cualquier cosa. Tiene el porqué, tiene su importancia, el porqué hay que recibir el Espíritu Santo. No es nada más de que recibí el Espíritu Santo y ya, no, pues es que es gran cosa recibir el Espíritu Santo. No es nada más de que ya recibí el Espíritu Santo y ya. ¿Saben qué? El Espíritu Santo nos transforma. Si no nos transformara, pues entonces, ¿qué caso tendría? ¿Qué caso tendría que creas en la palabra y que te bautices? ¿Cuál es el chiste? Ah, no, pero el chiste de bautizarte es que el Espíritu Santo te transforma. El Espíritu Santo nos transforma. El Espíritu Santo nos da entendimiento para leer las Escrituras. El Espíritu Santo nos da entendimiento para leerlas y aprender la palabra, fíjate. No es nada más de que leer y ya. Si tú te das cuenta, ya no eres el mismo que eras antes de haberte bautizado, antes de haber recibido el Espíritu Santo. Recibir el Espíritu Santo no es cualquier cosa, es una cosa importante, ¿sí? Porque nos transforma, nos cambia. Ya no somos los mismos que éramos antes. Ahora hemos cambiado nuestras vidas, hemos cambiado nuestra forma de ser. Ya no somos el mismo que éramos antes, ¿sí? Somos diferentes. Sin darte cuenta, eres diferente, ¿sí? Acuérdense que a causa del Espíritu Santo, dice que toda palabra es inspirada por Dios, ¿sí? Toda palabra es inspirada por Dios, pero, o sea, es a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo les dio entendimiento a los que escribieron la Biblia. Nos da entendimiento a nosotros que leemos la Biblia. El Espíritu Santo nos cambia nuestro ser. Entonces, recibir el Espíritu Santo no es nada más recibir el Espíritu Santo y ya. No, es que tiene su chiste el recibir el Espíritu Santo. Y ya aguas con que hablemos mal del Espíritu Santo, ¿eh? Dice que todo pecado será perdonado. Pero el que hable mal, el que se exprese mal del Espíritu, no será perdonado. ¿Qué fue lo que le pasó a Zafira? A Zafira y a su mujer murieron porque le quisieron mentir al Espíritu Santo. Vendieron una propiedad para que se las dieran a los apóstoles, pero
pero no se las dieron, sino que quitaron parte del costo del terreno, se quedaron con él. Y a Pedro quisieron mentir, le dijeron, a mí no me han mentido, mintieron al Espíritu Santo, le mintieron a Dios, porque también el Espíritu Santo es Dios. No solamente es Dios el Padre y el Hijo, sino que también el Espíritu Santo también es Dios, porque son 3 dioses en uno. ¿Sí? Entonces, así el Espíritu Santo es tan poderoso como el Padre y el Hijo. Así que no pensemos que es cualquier cosa, mis hermanos. Bien, pues entonces leímos en Hechos 10, 47 y 48. Ahora vamos a leer en Juan 3, 5. Aquí nos regresamos un poco para atrás. Juan 3, 5 y dice, respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ve lo que dice el mismo Jesucristo. De cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, o sea, ahí está hablando del bautismo, no puede entrar en el reino de Dios. Dice porque lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, la carne no puede entrar al reino de Dios, porque es carne. El que es nacido de carne, carne es, y el que es nacido del Espíritu es. Cuando tú te bautizas, bueno, ahora sí ya eres espiritual, ahora sí ya puedes entrar al reino de Dios, pero antes no, porque eres carne. Dice que la carne y la sangre no tienen parte. Bueno, no tienen parte siempre y cuando no te hayas bautizado. Pero una vez que ya te bautizaste, pues entonces ahora sí ya tienes manera de entrar al reino de Dios. Digo, cuando muramos o cuando venga Jesucristo en el arrebatamiento, ya podemos entrar al reino de Dios, porque ya tienes el Espíritu, que es el que nos mueve, es el que nos va a levantar en aquel día. Repito, si no te bautizas, no tienes el Espíritu Santo, y si no tienes el Espíritu Santo, pues no hay quien te levante. ¿Sí? La carne es, y el Espíritu es. Entonces, pues no podemos entrar al reino. ¿Por qué? Porque no hay nada que nos mueva, que nos haga que nos levantemos. Por lo tanto, no podemos entrar, porque para empezar, si no nos levantamos, pues tampoco vamos a entrar. ¿Cómo vas a entrar si antes ni siquiera te has levantado? Y no te has levantado porque no creíste. Y si no creíste, no te bautizaste. Si no te bautizaste, no recibiste el Espíritu Santo. ¿Ves? O sea, es una cadenita, ¿no? Entonces, forzosamente la persona que cree tiene que bautizarse para que reciba el Espíritu Santo. ¿Ok? Hermano, la hermana Pola quiere hablar. A ver, mi hermana, adelante. Jehová sea con ustedes, mis hermanos. Pues mira, opino así, y es que esto no está de vuelta porque está en la escritura. Efectivamente el Espíritu Santo viene de nuestro Dios, por lo tanto es parte de Dios, los tres. Entonces, pero hay gente que es buena, que sirve a Dios en su manera, pero no ha recibido el Espíritu Santo. Póngela como quieras. No recibió porque no quiso. ¿Por qué? Porque no confió.
Y lo importante es confiar en nuestro Dios. Si no, estamos como los israelitas que no creen en Jesús. Y va a llegar un momento que Dios los va a hacer entender. Pero mientras no, no tienen nada, porque han sido desobedientes. Y mucha gente a lo mejor se porte bien, pero no ha recibido el Espíritu Santo, porque no quieren, porque no confían. Entonces, ¿cómo van a tener parte si no están confiando en el autor de la vida? Dicen, bueno, yo lo sé también, el ladrón que soltaron cuando, ¿sí era Barrabás? El Barrabás o él, y estaba otro ahí, si no me acuerdo el nombre, si es que lo dijeron, le dice, acuérdate de mí, el reino, no se bautizó, pero estaba ante el autor de la vida, él decidía en ese momento. Y ahorita hay muchas maneras, y se ha hablado de muchas maneras. Entonces, si no queremos, porque aunque seamos los más buenos y no confiamos en nuestro Dios, ¿cuántos israelitas habrán buenos, pero no creen en Jesús? Todo, nada más será eso. Dios te bendiga y te guarde. Gracias, mi hermano. Gracias por comunicarme esta idea. Pues es que te digo, es que muchos, puede ser que crean. Yo, por ejemplo, cuando le hablo a alguien, dice, no, pues es que yo también conozco a Dios, o es que yo también creo en Dios. Yo leo la Biblia. Bueno, es que una cosa es que leas la Biblia y otra cosa es que creas en el Señor Jesucristo. Yo puedo saber la Biblia al revés y al derecho, ya la leí 2 veces, ya la leí 3 veces. Pues sí, pero no creo, no pongo mi confianza en el Señor Jesucristo, porque Jesucristo fue el que dio su vida, el que derramó su sangre por nosotros. Pero yo en Jesucristo he leído que la Biblia habla de Jesucristo, pues sí, pero yo no tengo confianza en Jesucristo. Entonces te digo, pues Jesucristo entonces vino de balde. Y muchos así te contestan, ay, no, pues es que yo leo la Biblia. Ay, es que yo sí creo en Dios. Pues sí, pero no has puesto tu fe en Dios. No lo has puesto, no tienes fe en el Hijo. Entonces, ¿de qué te sirve que estés, que te conozcas la Biblia al revés y al derecho? ¿De qué te sirve? Si no tienes confianza, sale sobrando que hayas leído la Biblia. Sale sobrando que tú sí creas, pero no confías, que es diferente. Crees, pero no confías. Ese es el detalle. Bueno, pero pues ahí ni modo, digo, es que ahí depende de cada quien, ¿no? A ver, vamos a leer aquí en Juan, no, perdón, en Tito 3:5. Tito 3:5. Leo, mi hermano. Adelante. Dice, Él nos salvó no debido a obras de justicia que nosotros hubiéramos ejecutado, sino según su misericordia mediante el baño que nos trajo a la vida y mediante hacernos nuevos por Espíritu Santo. Señor Ajá. te bendiga y te guarde. Gracias igualmente. Dice, no nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Dice Pablo, si alguien está en Cristo, nuevas criaturas debemos de ser. Entonces, si no te has renovado por medio del Espíritu Santo, pues entonces
te digo, estás mal porque no ha habido ningún cambio en ti. Tenemos que renovarnos por medio del Espíritu Santo. Debemos de renovarnos, no permanecer en el mismo lugar con nuestros sentimientos, con nuestra forma de pensar, como antes de haber conocido a Jesús. Se supone que debemos de cambiar. Y si no cambiamos, pues no tiene caso que hayas creído y ya hayas leído la Biblia 2, 3 veces. De nada sirve porque no has creído. No tienes confianza, pues. Sabemos que lo que es la palabra fe quiere decir confianza. Y el que no tiene confianza dice que es imposible, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque si no tienes fe, pues entonces estás diciendo que Dios es mentiroso porque no confías en Él. No tienes confianza, no tienes fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces es muy importante que tengamos fe, porque sin fe, haces de cuenta que no has creído, pues, no has creído, simplemente no has creído, porque no tienes fe. Ay, es que, pues quién sabe, es que si creemos en Dios, pues quién sabe si seamos salvos. Pues quién sabe si sea cierto lo que dice la Biblia. Hazme favor las expresiones de la gente. Ay, pues quién sabe si nos levantaremos. Ay, pues quién sabe si sea cierto. Hay unos que así dicen, fíjate. Ay, pues quién sabe si sea cierto lo que dice la Biblia. Ay, pues yo creo que no nos vamos a levantar. Pues no, pues es que si no tienes fe, pues no te vas a levantar. Simplemente no te vas a levantar porque no hay fe. Tú mismo lo estás diciendo, no tienes fe. Porque si estás diciendo, ay, pues no sé, es que a lo mejor no es cierto. ¿Qué estás diciendo con esa palabra? Pues que no es cierto. Y si estás diciendo que no es cierto, pues entonces no tienes confianza. Y como no tienes confianza, pues sin fe es imposible agradar a Dios. Así de fácil. Vamos a leer en Primera de Corintios 6:14, mis hermanos. Primera de Corintios 6. Leo. 6:14. Sí, es Primera de Corintios 6:14. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Nomás es, hermano, 14. 6:14. ¿Sí? Dice, Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Dios que levantó al Señor, ¿a quién? ¿A cuál Señor? Al Señor Jesucristo. También nos levantará con su poder. Con su poder. ¿De qué poder o de quién? O el poder de quién está hablando ahí? Del Espíritu Santo. Con su poder del Espíritu Santo. Así como levantó al Señor Jesucristo, nos levantará también a nosotros con su poder, o sea, con su poder del Espíritu Santo. También nos levantará. Entonces, todos estos textos, mis hermanos, es para que nos den confianza en nuestro corazón y no decir, ay, pues quién sabe si me levante. Ay, pues quién sabe si sea cierto. Aquí lo está diciendo, mis hermanos. Entonces debemos tener confianza que nos vamos a levantar, que nos vamos a morir. Ok, nos vamos a morir, ¿sí? Porque dice Pablo, fíjate, dice Pablo que es necesario que muramos. ¿Para qué es necesario que muramos? Pues para que podamos transformarnos, porque si no te mueres no te puedes transformar. De otro modo tienes que esperar
hasta el día del arrebatamiento, cuando seas transformado, ¿sí? Pero de otro modo tienes que morir antes para que te puedas levantar, o de otro modo esperarte hasta el arrebatamiento para que te levantes. Vamos a leer aquí en Romanos 8:11, por favor. Romanos 8:11. Leo, mi hermano. A ver. Dice, por eso, si el espíritu del que levantó a Jesús de entre los muertos mora en ustedes, el que levantó a Cristo Jesús de entre los muertos vivificará también sus cuerpos mortales mediante su espíritu que reside en ustedes. Ahí Jehová está. te bendiga y te guarde. Ahí está, creo que más que claro, ¿eh? Así Ahí es. está más que claro. Dice, te voy a leer la mía, esta versión. Dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, si mora en nosotros, ¿eh? O sea, esa es la condición. Si mora en nosotros, y si no, no. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo, Jesús, vivificará. Vivificará. O sea, le dará también vida, vivificará también a vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en nosotros. Ya con esto creo que nos queda completamente claro que si el espíritu de aquel que levantó a Jesucristo de entre los muertos mora en nosotros, nos va a vivificar, o sea, nos va a dar vida para que también nos levante, al igual que lo levantó a él. Para que no estemos por ahí pensando de que, ay, pues quién sabe si me levante. Ay, pues quién sabe si sea cierto de que dicen que los muertos se levantan. No, mis hermanos, hay que tener plena confianza. Porque si no tenemos confianza, pues no vamos a ver lo que esperamos. Hemos creído de balde. Tenemos que tener plena confianza. Mis hermanos, pues si el Señor nos permite, nos vemos para mi próxima guardia, porque ya se acabó el tiempo y tengo que entregarle mi guardia a Saúl. Que Jehová Dios les bendiga y les guarde.